Muy buenas. Oye, antes de meternos en faena, quiero dar unas gracias enormes al blog La Playlist del Yello. Todo este análisis que vamos a hacer es gracias a ellos, a su currazo. Así que de verdad, un aplauso por crear y compartir este contenido tan guay. Venga, vamos al lío. Hoy toca desentrañar la historia de una de las bandas más peculiares, por no decir contradictorias, de los 90, los Crash Test Dummies. Eran una mezcla rarísima, un poco académicos, un poco payasos y, contra todo pronóstico, unas estrellas del rock. A ver, para que os hagáis una idea, escuchad esto que dijo el líder, Brad Roberts. La verdad es que no tengo creencias espirituales personales. Nunca he necesitado hablar con un amigo imaginario cuando he tenido problemas. Esto, viniendo del tipo que escribió las canciones que escribió, pues tela, ¿no? Y claro, esto nos lleva de cabeza a la pregunta del millón. Si el tío dice esto, ¿de dónde demonios salieron todas esas canciones que hablan de Dios, de San Pedro, de la vida después de la muerte? Ahí está el meollo de la cuestión con los Crash Test Dummies. Vale, para resolver este misterio tenemos que rebobinar hasta el principio. Y ya aviso, su historia no tiene nada que ver con el típico cliché de una banda de rock. Nada de nada. Fijaos en esto, que es de traca. El cantante, Brad Roberts, no era el típico rebelde. ¿Qué va? El tío se graduó con honores y medalla de oro en literatura y filosofía. Su plan no era reventar estadios, sino hacer un doctorado y ser profesor de universidad. Y mientras tanto, para sacarse unas perras, la banda curraba de noche en un garito de Winnipeg. Vamos, que eran el anti-estereotipo de estrella de rock con patas. Y con este percal, con esta gente tan normal, de repente ¡boom!, lo petan. Es que es increíble cómo mezclaron en la misma coctelera a Dios, unas cucharillas de café y hasta nominaciones a los Grammy. Ya desde su primer disco se veía que esta gente iba por otro lado. Su primer hitazo no iba de fiesta ni de excesos, iba sobre la integridad moral de Superman. Toma ya, una balada súper profunda que ya dejaba claro de qué palo iban desde el principio. Y aquí es donde la cosa se pone literaria, pero literaria de verdad. Este verso es del poeta T.S. Eliot. He medido mi vida con cucharillas de café. Poesía pura y dura, de la que se estudia en la carrera, vamos. ¿Y a que no sabéis de dónde salió una de sus canciones más míticas, Afternoons and Coffee Spoons? Pues de ahí, de ese verso. Cogieron poesía modernista, densa de narices, y la convirtieron en un temazo pop. Es que es alucinante cómo su mochila académica se colaba por todas partes. Pero claro, no todo iba a ser filosofía y poesía, porque al lado del Brad Roberts intelectual estaba el Brad Roberts troll, el bromista. Y a veces sus bromas se le iban un poco de las manos, la verdad. Imaginaos la situación. Les nominan a 3 Grammys. Un periodista le pregunta, y él va y suelta, con esa cara de palo que tenía, quizás nuestro pacto con Satanás por fin está dando sus frutos. Obviamente era una coña. El problema es que hubo gente que se lo creyó a pies juntillas. Y este cuadro lo clava, resume perfectamente el percal. Por un lado, la broma, el cachondeo, el pacto con el diablo o esa leyenda urbana que decía que su vozarrón venía de un tercer testículo. Y por otro, la realidad, un licenciado cum laude en filosofía, unas letras que eran pura literatura y un tío que se declaraba ateo pero no paraba de escribir sobre Dios. Esa era la dualidad constante de este hombre. Y esta esquizofrenia, esta dualidad, llegó a su punto álgido, a su momento más bizarro y a la vez más calculado, con el disco de 1996, A When's Life. Aquí es cuando decidieron darle la vuelta a todo, pero a propósito. El disco en cuestión se llamaba así, La vida de un gusano, y la campaña de marketing que la crítica de la época calificó de desastre, básicamente, fue venderlo como si una empresa malvada se hubiera apoderado de su sonido. Ellos mismos se pusieron trajes, corbatas y cambiaron de estilo de la noche a la mañana. El cambio fue como seguir un manual de instrucciones. A ver, paso 1, enchufamos las guitarras eléctricas. Paso 2, subimos el volumen hasta que revienten los altavoces. Paso 3, nos vestimos de ejecutivos agresivos. Y paso 4, el más importante, confundir a todo el mundo. El resultado fue un giro de 180 grados que dejó a sus fans con el culo torcido. Pero ojito, porque aunque sonaran mucho más rockeros, la esencia
esa rareza intelectual seguía ahí. Un ejemplo, la canción Overachiever. Va de una santa que estaba hasta el moño de que los tíos la acosarán, así que le rezó a Dios para que le saliera barba y le funcionó. ¿Veis? La misma paranoia de siempre, pero con distorsión. Y después de este experimento tan loco, la banda ya se soltó la melena del todo. Se alejaron todavía más de lo comercial y se metieron de lleno en su fase más oscura, más vara, más experimental. Es que lo de sus últimos años fue una locura de cambios de estilo. En el 99, un disco casi techno con Brad cantando en falsete. Luego, en 2001, un álbum súper rústico, casi hillbilly, que no había por dónde cogerlo comercialmente. Y ya, para rematar, en 2004, La cumbre de la oscuridad, Songs of the Unforgiven. Un disco grabado en una iglesia con un órgano de tubos del siglo XIX, casi nada. Una crítica de la época lo resumió de una forma brutal. Dijo que al terminar de escuchar ese disco, estarás rezando para que te liberen. Es que no hay mejor forma de describir un álbum que fue descrito, literalmente, como una empresa funeraria. Con eso está todo dicho. Así que, llegados a este punto, ¿qué eran los Crash Test Dummies? ¿Era todo una broma muy elaborada, muy profunda? ¿O era una forma de hacer filosofía, pero de una manera divertida? Quizás, como pasa con las cosas que molan de verdad, la respuesta no es ni una cosa ni la otra, sino precisamente esa contradicción. Y bueno, con esa reflexión os dejo. Si os ha gustado este viaje y queréis más análisis musicales así de currados, de verdad no dejéis de pasaros por el blog que ha hecho posible todo esto, la playlist del Yello. ¡Hasta la próxima!